Ya, ahí estamos grabando. Bien, lo último que vimos entonces fue conjuntos abiertos y cerrados, ¿cierto? Entonces, conjuntos abiertos simplemente se definía como eh, un conjunto que cumplía con esta igualdad, ¿cierto? Que el interior de A sea igual al mismo A. Es decir, que todo punto de A sea un punto interior de A. ¿Ya? Y demostramos, bueno, esto se lo dejé a ustedes, ¿cierto? Formalizar que las bolas abiertas eran abiertos, que el interior de A sea un abierto, eso lo demostramos. Demostramos la unión, ¿cierto? La intersección la demostraron los chicos. Y, vimos que las intersecciones arbitrarias no necesariamente eran un abierto, simplemente el ejemplo ¿cómo se llama? Una unión infinita de un intervalo que está pasado para un lado con un más uno partido por n, ¿cierto? Entonces, al hacer tender a infinito ese n, prácticamente lo que hace es acercarse a uno de los bordes, ¿cierto? Así que quedaba un intervalo semiabierto, abierto por un lado y cerrado por el otro. ¿Ya? Aquí un poco porque es lo que vamos a seguir. Entonces, dijimos que un punto de acumulación de A era si para toda vecindad de ese punto, eh, ¿cómo se llama? Si quitamos ese punto, si pinchábamos esa vecindad, entonces teníamos puntos de A también. ¿Ya? Es decir, que dado un X, cualquier elemento X del espacio métrico no necesariamente está dentro de A, ¿ya? Y tomamos una vecindad alrededor de ese X, entonces intersectado con el A, sin el X, es distinto de base. ¿Ya? Entonces cualquier vecindad que tomemos de ese punto tiene puntos de A, contiene puntos de A. Entonces, como dije, no necesariamente estos puntos de acumulación están contenidos en el propio A, y el conjunto de puntos de acumulación los vamos a anotar como A'. En este ejemplo, veíamos que el único punto de acumulación de A era el 0, porque si tomábamos una vecindad, entonces encontrábamos siempre un 1 partido por n por lo que es la propiedad de que n de los naturales no es acotado, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, si tomábamos un número real, siempre encontramos un natural mayor, y por lo tanto, podríamos construir el 1 partido por n que estaba dentro del intervalo, que contiene el 0, ¿cierto? Muy bien. Otra proposición que demostramos, ¿ya? Que no era para nada difícil, no sé si la demostramos o simplemente les hablé de cómo era. Les hablé de cómo era. Entonces, si teníamos A un subconjunto de un espacio métrico, ¿cierto? Y X un elemento del espacio métrico, entonces, si ocurría que para todo radio, ¿ya? Tomar una bola alrededor de ese X, sin contar el X, intersectado con A, era distinto vacío, entonces X era un punto de acumulación. Entonces, para demostrar esa equivalencia, simplemente uno decía que el punto de acumulación eh, cumplía con esto para toda vecindad, ¿cierto? En vez de para toda bola, era para toda vecindad. Entonces, por lo tanto, al revés es trivial, porque todas las bolas son vecindades. Así que si X es un punto de acumulación, en particular, va a ocurrir para cualquier bola que esta intersección es distinto de vacío por ser un punto de acumulación. Ahora al revés, si ocurre para todas las bolas, entonces hay que demostrar que ocurre para todo abierto. ¿Ya? Pero eso tampoco es tan difícil. ¿Por qué? Porque si nosotros tomábamos un abierto del X, ¿ya? Como es abierto de X, entonces existe una bola alrededor de el X que está completamente contenida en ese abierto. Y si tomábamos esa bola, que una bola de un cierto radio, ¿cierto? Y esa bola, si la pinchábamos y la intersectábamos con A, es distinto de vacío. Y como la bola estaba contenida en la vecindad más grande, entonces intersectarla el A con la vecindad más grande también es distinto de vacío, porque encontramos un elemento dentro de la bola y la bola está dentro de la vecindad, por lo tanto hay un elemento en la intersección.
que también estaba en A, ¿cierto? Así que no era tan terrible. Muy bien. Esto, y creo que lo demostramos, no me acuerdo muy bien. No, creo que sí. Si alguien se acuerda y me dice que no, por favor me corrige. Pero creo que sí. Que era, si ves una vecindad de X, ¿ya? Y X es un punto de acumulación de A, entonces la intersección entre la vecindad de X menos el X intersectado con A tiene infinitos puntos. Y eso es más o menos fácil de demostrar porque si Profe, suponiéramos, ¿sí? creo que no, no me suena haberlo hecho el ¿No le viernes. suena? No. Ah, ya, podríamos hacerlo rápido entonces. El de arriba creo que fue el último. Ya, este fue el último entonces. Muy bien, muchas gracias. Ya, entonces veámoslo. En principio el teorema dice que, bueno, las hipótesis son que tenemos X un punto de acumulación de A, ¿ya? Si B es una vecindad de X, entonces el conjunto B menos X intersectado con A tiene cardinal infinito. Vamos a la pizarra para ver los detalles. Esto, esto. Ya. Eso, ya. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis? Primero que X es punto de acumulación de A. Y por lo que habíamos notado, ¿cierto? Por notación decíamos que X pertenecía a A', ¿ya? A' eran los puntos de acumulación. Bueno, ¿cuál es la definición? Eso implica que para toda vecindad B sub X de X, obviamente vecindad, es decir, un abierto que contenga X, ¿cierto? Vecindad de X, no lo voy a anotar así, ahí sí. Vecindad de X. Entonces, B sub X menos el X, es decir, la vecindad pinchada, intersectado con A, es distinto de vacío. ¿Ya? Entonces, eso significa un punto de acumulación. Que para toda vecindad que yo tome, o en particular bola que yo tome, ¿cierto? Ya también lo podemos... vamos a aplicar el teorema. Esta es la definición, ¿cierto? La definición es esa. Para toda vecindad de X, entonces se tiene que esa intersección es distinto de vacío. Por el teorema anterior, esto es equivalente a decir que para todo radio positivo, entonces, B sub R de X menos el X, es decir, una bola que contiene, que está alrededor del X, sin tomar el X, intersectado con A, intersectado con A, es distinto vacío. ¿Ya? Entonces, la demostración es que si tenemos un B eh, que contiene AX abierto, ¿cierto? Vecindad abierta de X, entonces hay que demostrar que B menos X intersectado con A tiene cardinal infinito. ¿Ya? Entonces este conjunto tiene cardinal infinito. B menos X intersectado con A tiene cardinal infinito. Muy bien. No sé si eso es... Sí, está bien. Ya, hasta aquí estamos bien, ¿o no? ¿Se entiende cuál es el objetivo? ¿Se entiende cuáles son las hipótesis? O sea, todo lo que está arriba son las hipótesis, ¿cierto? Eso para arriba son las hipótesis. Bueno, y acá lo que hicimos fue ocupar el último teorema. O sea, si la definición de punto de acumulación es equivalente a esta definición que está acá. Ya, creo que vi el dedito para arriba de Ignacio. Sí. Todo lo que está aquí son hipótesis. ¿Ya? Entonces, lo que hay que demostrar, esto es por demostrar que este conjunto tiene cardinal infinito. Bien, entonces podríamos suponer que este conjunto tiene cardinal finito. O sea, que B menos X intersectado con A tiene finitos puntos.
x1, x2, hasta x sub k. ¿Ya? Supongamos que tiene finitos puntos. Entonces, si llegamos a una contradicción, entonces tiene infinito. Así de simple. ¿Ya? Bien. Si tiene finitos puntos, entonces podríamos tomar la distancia del punto X a cada uno de los puntos X sub Y. ¿Ya? Entonces estamos tomando la distancia de nuestro punto, que es el punto de acumulación, hacia cada uno de los puntos de esta intersección. ¿Ya? Hacia cada uno de los puntos de esa intersección. Bueno, Y, ¿sí? y después se usa el para todo radio, ¿no? Esa es la gracia. Sí, algo Sí. así, algo así. Sí. ¿Ya? Es un poquito más útil que el para todo radio. Eso es, la distancia de x a x sub y es igual a un r sub y, ¿cierto? Donde y se mueve entre, no, hay dos notaciones mezcladas, donde i son los números del 1 hasta el k, ¿ya? Si les damos esa notación. O sea que tenemos k radios, tenemos R1, R2, R3 hasta RK, ¿ya? Una cantidad finita de radios. Muy bien. Entonces, con esto podemos formar k bolas. R sub i con centro X, ¿ya? Es decir, bolas de radio i y X, donde el i se mueve entre 1 hasta acá. Entre 1 hasta acá. ¿Ya? Y vamos a incluir otra bola. ¿Cuál bola? Esta es la que nos va a asegurar que estemos dentro de B. ¿Ya? Entonces, como X está en B, que es la vecindad de él, ¿cierto? Entonces existe un R positivo, tal que B sub R de X está completamente contenido en V. ¿Ya? Con esto nos vamos a asegurar de que estamos completamente contenidos en V. ¿Ya? Por lo tanto, ahora vamos a tomar el mínimo de esos radios. Sí, el mínimo de los R, R1 hasta R sub K. ¿Ya? A este mínimo lo vamos a llamar R0. Ahora, y tomamos una bola de centro R0, R0 y radio, perdón, de radio R0 y centro X. Entonces, ¿qué pasa con esta bola? ¿Qué ocurre con esta bola? A ver, vuelvo a repetir. Lo que hicimos fue tomar las distancias de, le voy a hacer como una gráfica. Ya, supongamos que tenemos nuestro X, ¿cierto? En este X nosotros tenemos nuestra vecindad B sub X. ¿Ya? Y estamos suponiendo que X es un punto de acumulación de A. Así que supongamos que, digamos que ocurre esto. Que A es cualquier cosa, incluso podría estar aquí medio, no importa. Que este es A. ¿Ya? Bueno, voy a dejar aquí afuera para seguir con la notación de que este es B sub X y este es A. ¿Ya? Ahora lo que estamos haciendo es suponer entonces, ahora lo que estamos suponiendo es que el A tiene, perdón, el A intersectado con B, ¿cierto? Sin el X, tiene finitos puntos, es decir, que hay un X1, un X2, hasta llegar a un X sub K. ¿Ya? Ahí están los finitos puntos de la intersección entre V y A. Eso es lo que estamos suponiendo al principio, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a suponer que B menos X intersectado con A tiene cardinal finito, así que tiene K puntos.
Por lo tanto, aquí gráficamente, ¿qué es? Tenemos nuestro A, tenemos nuestro B, que es vecindad del X, y el X punto de acumulación de A. Por lo tanto, toda vecindad tiene intersección no vacía con A, ¿cierto? ¿Ya? Y toda bola también. Es definición equivalente. Y por lo tanto, estamos suponiendo que la intersección entre estos dos es finita. Ahí están los finitos puntos. ¿Todo bien? No sé si hasta ahí se entiende. ¿Sí? Ya. Y bueno, ahora los R sub I se están formando tomando esto. La distancia desde el X hasta el X1, ¿cierto? Ya, déjenme cambiar de color para que no se vea tan feo. De X, sí, X1 el de arriba, ahí. Ahí tenemos nuestro R1. R1 es esa distancia. Luego, por ejemplo, tenemos que hasta el X2, esa es R2, ¿ya? La distancia roja es R2. Y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, al X sub K, que ese es R sub K, ¿ya? Entonces, aquí el dibujo está de una manera en que, por ejemplo, si aquí tomáramos esta bola, aquí estaría dentro de B, ¿cierto? Pero si los puntos los pusiera como un poquitito más alejados, bien apegados a A, entonces la bola saldría de B, ¿ya? Por eso es importante eh, tomar la bola que sí está dentro de B, ¿ya? Como un mínimo. Entonces, estamos tomando el mínimo de todas esas distancias, de todos los X1, X2 hasta XR, y además, como B es un abierto, entonces existe una bola también que está completamente contenida en V, ¿ya? Una bola alrededor de X que está completamente contenida en V, y por lo tanto vamos a tomar el mínimo de todos esos. Bien, entonces, si tomamos el mínimo de todos esos, ¿qué ocurre con este conjunto? ¿Qué ocurre con esta bola? ¿Tiene alguna particularidad que le vean hasta aquí? O sea, por ejemplo, supongamos que, no sé, que el más pequeño es X1, ¿ya? O sea, perdón, el XK, ya que aquí gráficamente se ve. Entonces supongamos que no. Supongamos que el más pequeño es el R sub K, así que por lo tanto tenemos una bolita alrededor del X con radio X sub K, ¿ya? Y supongamos que esta bola de radio R es un poquitito más grande, así que el X sub K es el mínimo. ¿Ya? ¿Qué particularidad tiene o cómo podemos comparar esta bola con los demás puntos? ¿Qué ocurre con Pero esta bola? he ¿Sí? intentado armar el argumento. No sé si ¿Ya? me ayuda ahí a armarlo, pero lo que pasa ahí es que estoy tomando la menor distancia. En este caso, entre comillas, es como el X sub K en el Ujú, dibujito, ¿cierto? sí. Entonces, si tomo esa bola abierta, no estaría considerando el X sub K, claramente. Y quedaría Ya, muy bien. sin nada la bola, como quedaría vacía. Supone que no es vacía, algo así. No puede. Por ahí va la cosa. Muy bien. Muy buena observación. Como le digo, que de ahí media, No, como no, no, la está bien. idea. Está súper bien su idea. Porque la idea es esa. La idea es que esta bola que está acá, perdón, esta bola que está acá no contiene ningún X sub K. Súper bien. Esa bola no contiene a ningún X sub I, bueno, X sub I, porque el X sub K dijimos que era el último, ¿cierto? Ningún X sub I, donde I es igual a 1 hasta K. No contiene a ninguno. Y esta bola está dentro de B. ¿Ya? Está dentro de B. Por lo tanto, ¿qué pasa si tomamos BR0 de X menos, eh, menos el X, ¿cierto? Si tomamos eso intersectado con A, esto está contenido este conjunto está contenido en la vecindad menos el punto, ¿cierto? Intersectado con A. ¿Por qué está contenido? Porque la bola está contenida en B, por lo tanto, la intersección con A está contenido en B inter A.
y quitando el X. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Listo. Pero dijimos que esta intersección era x1 hasta x sub k. Supusimos que esta intersección era igual a eso, ¿cierto? Era igual a esto. Pero esta intersección no contiene ninguno de los x1 hasta x sub k, por lo tanto, como dice Loreto, esto es vacío, porque está contenido en un conjunto finito y no contiene ninguno de los puntos finitos que está ahí. No contiene ninguno. Que como no contiene ninguno, entonces es vacío. ¿Ya? ¿Y cómo podemos concluir? Contradicción, entonces. ¿Con respecto a qué cosa? A que la intersección no es finita, es infinita. ¿Por qué? La pregunta es, ¿qué es lo que contradice? Que habíamos partido con nuestra hipótesis de que había una intersección finita de puntos. Ajá. Y llegamos a que esa intersección por parte de la bola era vacía. ¿Y dónde está la contradicción? Esa es la pregunta. Que es para todo radio. ¿Para todo Entonces, radio qué ocurre? para todo radio existen puntos. Eso, para, para todo radio existen puntos de acumulación. ¿No? No es, no es. No Para- necesariamente existen puntos de acumulación. no, pero la intersección con A es distinta de así. Eso es. Eso es. ¿Por Y qué? aquí estoy. Para todo radio existe una bola sin el X intersectada con el A que es distinto vacío. Eso era, ¿no? Algo así. Eso es. Sí. Muy bien. ¿Ya? En las hipótesis, ¿ya? No es que exista un K, Ignacio, por si acaso. Eh, es el hecho de que en las hipótesis dice que para todo radio esa intersección es no vacía. Es decir, que por lo menos hay un punto en esta intersección. Pero yo no lo veo. Sí, bueno. ¿Ah? ¿Qué Estoy cosa? hablando con otro canal y se me quedó el micrófono ahí. Ah, ya, muy bien. Entonces, el detalle es ese, que ocupamos el teorema anterior, que para cualquier vecindad, ¿cierto? Entonces tenía que ser distinto vacío. Por lo tanto, para todo radio, es equivalente a decir que para todo radio, esa intersección es distinta de vacío. Es lo mismo que sea un punto de acumulación. Por lo tanto, acá construimos una bola y existe porque son finitos puntos. Así que podemos tomar un mínimo entre estos que está acá. Así que construimos una bola, ¿cierto? Donde no contiene ninguno de los puntos. Y por lo tanto, como estaba contenida en la vecindad que supusimos que eran finitos puntos, y no contiene ninguno, entonces es vacío. Y ahí está la contradicción. La contradicción está en qué cosa? En que X es punto de acumulación. Y como es punto de acumulación, esta intersección debe ser distinta de vacía siempre. Así que por lo tanto, ahí está la contradicción. Muy bien, Profe. ¿sí? Y no hubiera podido. A mí no sé si me hubiera ocurrido hacer eso. Yo, la verdad, hubiera intentado hacerlo con el máximo del radio. Y tratar de encontrar un radio que sea mayor que ese y que contenga puntos de A. Entonces ahí encontré un punto más aparte del finito que había encontrado. Porque eso hubiera intentado hacer. No veo por dónde encuentro otro punto. A ver, a lo mejor sí, pero no lo veo tan rápido. Porque, por ejemplo, si tomamos el máximo, que gráficamente podría ser el X1, Sí, podríamos tener una bola así, ¿cierto? sí, Que hasta nos salimos del B y contiene todos los puntos X2 hasta XK. sí. ¿Y dónde construir el otro punto? Pero sé que debería de haber, como va a ir para todo radio, Ajá. en, no podría construir un radio que sea más grande que ese y que contenga puntos de sea un X1 más uno. Eh, es que a lo mejor si hay más puntos de A, pueden estar por acá. Te voy a dar una vuelta.
Creo que... Ya, muy bien. Era una vuelta nomás, no estoy diciendo que sea una idea descabellada, si a lo mejor si tienes esa capacidad de construir otro punto que no esté en esa intersección, maravilloso. Sería una demostración por otro lado. No habría ningún problema. Es decir, que encontraría un punto XK más 1 por ahí, ¿cierto? Claro, eso era como lo que estaba en mi cabeza al principio. No, si no está, o sea, la idea se ve bastante buena, pero la construcción de ese punto yo la veo difícil. Porque aparte que con el radio nos salimos del B. Es probable que nos salgamos del B. A lo mejor la distancia del X1 al X sea menor que la bola que encontramos esta de radio R, y estarían todos los puntos contenidos en la bola, ¿cierto? Claro. Así que no está mal la idea. Piénselo y si se le ocurre, la conversamos. Muy bien. Entonces ahí tenemos la demostración de que efectivamente eh, si existe algún punto de acumulación de un conjunto A, entonces la intersección con A sin ese punto es infinita. Ya, tiene infinitos puntos. Ya. Y ahora definimos lo que es un subconjunto cerrado. Entonces, ¿qué es un subconjunto cerrado? Un subconjunto cerrado es un A dentro del espacio métrico en el que estamos trabajando, ¿cierto? Es cerrado si todo punto de acumulación de A está contenido en A. ¿Ya? O sea que todo punto de acumulación que yo encuentre, si está dentro del conjunto A, entonces cerrado. Por ejemplo, ¿qué ocurriría con esto de acá? Por ejemplo, si tenemos un intervalo A, B abierto. Bueno, voy a tratar de hacer un poquito más derecho. Ah, estoy tan mal. Ya, ahí. Creo que debería enfocar la pizarra para que me salga más derecho. Ya, ahí salió un poco más derecho. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si lo viéramos en intervalo A, B, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tomáramos el X igual a B, o sea, estaríamos parados en este elemento. Ese elemento no pertenece al intervalo abierto A, B. No pertenece. ¿Ya? No pertenece al intervalo abierto A, B. Por si acaso, esta notación de intervalo abierto, si quieren, es lo mismo que esto. Es lo mismo. Ya, ningún problema. Ese B no está contenido en A, B, en el intervalo abierto, pero si tomamos una bola alrededor del B, es decir, en el caso de ¿cómo se llama? En el caso de intervalo de R, la recta real, las bolas son intervalos abiertos, ¿cierto? Si tomamos una bola alrededor del B, podríamos tomar una bola de la forma B menos epsilon, B más epsilon, con epsilon un número positivo. ¿Ya? Entonces tomaríamos una bola por acá y por acá, donde ese punto que está aquí es B menos epsilon y donde ese punto que está acá es B más epsilon. ¿Ya? Y con cualquier radio epsilon, ya de esta bola en R, siempre voy a tomar puntos de A ahí. Siempre. Siempre voy a tomar puntos de A, por lo menos a la izquierda del B. ¿Ya? Eso es por la densidad de los números reales, ¿cierto? O sea, entre B menos epsilon y B siempre voy a encontrar puntos racionales, irracionales, lo que quieran. ¿Ya? Por lo tanto, B es un punto de acumulación. B pertenece a los puntos de acumulación de A, B. Le voy a dejar con una comilla arriba. Recuerden que así era como lo veíamos. Bueno, si quieren que no sea tan fea la notación, digamos que el intervalo A, B es igual a nuestro conjunto A y por lo tanto B es un punto de acumulación de A, ¿ya? Del intervalo abierto. ¿Estamos? Y este intervalo abierto no contiene AB, que es un punto de acumulación, y por la misma, el mismo trabajo, ¿cierto? Una menos epsilon, A más epsilon, el A también es un punto de acumulación. Acá también podemos formar esas bolas abiertas. Y este no está contenido en nuestro intervalo abierto, ¿cierto?
Así que por lo tanto A no es cerrado. ¿Ya? ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Un dedito para arriba, se entendió. Entonces A no es cerrado. Bueno, y ¿cómo se llama? El intervalo cerrado. Acá incluye el A, incluye el B, y como son los ambos puntos de acumulación de nuestro A, B, ¿cierto? De nuestro intervalo abierto, A, B, entonces este sí es un cerrado. El intervalo cerrado A, B sí es un cerrado dentro de R. O sea, es consecuente con hablar de intervalo cerrado, ¿cierto? Así que sí, es un cerrado de R, y el intervalo abierto es un abierto de R. ¿Ya? Y bueno, con un punto, o sea, un conjunto que ya conversamos antes, ¿cierto? Que era el 0, 1, 1 medio, 1 tercio, 1 partido por n, todo para todo natural, ¿ya? Es un conjunto cerrado porque el único punto de acumulación que habíamos visto era el 0, ¿cierto? O sea, dentro del 0, tomando unos 1, 1 partido por 2, 1 partido por 3, y sucesivamente, ¿ya? Podríamos tomar un intervalo ahí, y siempre íbamos a encontrar acá un 1 partido por n. Así que 0 sí era un punto de acumulación, digamos, de nuestro conjunto B. ¿Ya? 0 sí es un punto de acumulación de B. ¿Ya? Es un punto de acumulación de B. Muy bien, y está dentro de B. No, no debería dejarlo. Bueno, sí, y está dentro de B. ¿Ya? Es el único punto de acumulación, así que nada que hacer. Acá, por si acaso, todo punto de... Acá, todo punto de este intervalo era punto de acumulación. Si tomábamos un elemento entre medio, hacíamos una bola pinchada, ¿cierto? Y un intervalo, por más pequeño que sea, estaba dentro, así que ningún problema. Muy bien. En el caso de acá, el 1, 1 medio, 1 tercio, 1 partido por n, ninguno era punto de acumulación, excepto el 0. El 0 sí lo era. Ya. Entonces, como tareita para ustedes, para mostrar de que todo singleton, que fue también lo que conversamos en algún momento antes, es el conjunto que contiene solo un punto, es decir, podrían hacerlo con los reales, en el sentido de que, no sé, te podrían decir el 0 es un singleton, ¿ya? O el 1, o el 1 medio, o el raíz de 2, ¿cierto? Como un solo elemento es un singleton. Dentro de cualquier Rn, que estamos, esa es la idea, ¿ya? Lo anterior era un ejemplo en R, con la métrica usual, es decir, con la resta en valor absoluto, son conjuntos cerrados. ¿Ya? Cada singleton es un conjunto cerrado. Muy bien. Si tiene un punto, debería ser más fácil. ¿Qué cosa? Que el conjunto tenga solo un punto, ¿eso? Sí. O sea, no es difícil. ¿Ya? No es difícil la demostración, así que espero que les demuestre. ¿Sí? ¿Sí? No debería ser difícil. ¿Ya? Debería ser bastante simple. Lo que sí hay un detalle grande, ¿eh? Y un detalle que mencioné antes, así que ahí tienen que, si llegan a una parte en que no pueden resolver filosóficamente lo que sigue, eh, vean las grabaciones anteriores. Muy bien. Ya, entonces ahora vamos a definir lo que es la clausura. La clausura de un conjunto A es simplemente la unión de A con sus puntos de acumulación. Entonces, por ejemplo, la clausura de este intervalo abierto es simplemente este unión el A y el B, así que por lo tanto da el intervalo cerrado, ¿cierto? Para el ejemplo anterior, recuerden que había dado este mismo conjunto sin el 0. Entonces la clausura de ese conjunto era agregar el 0. Eso era todo. ¿Ya? Entonces eso quiere decir la clausura. La clausura es la unión de la unión con puntos de acumulación. Entonces tenemos una proposición. La proposición dice que si
los puntos de acumulación están contenidos en A, eso es equivalente a decir que A barra es igual a A. ¿Ya? O sea, la clausura de A es igual a A. ¿Cómo demostramos eso? O sea, que si es un cerrado, son iguales. No hemos dicho nada de cerrado todavía. Pero No como sabe. los A' están contenidos en A. ¿Sabes la definición? ¿Qué está otra? Ah, ya, en principio sí. Sí. Si los A' están contenidos en A, eso quiere decir que A es cerrado. Claro. ¿Ya? ¿Qué más? Es que es como es la unión de un conjunto con un conjunto que está ancho, entonces va a dar el conjunto completo, son una propiedad de conjunto. No Muy puedo bien. ser un monito. Esa es una parte, ¿cierto? Muy bien. Lo mismo que dice aquí Ignacio, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es un lado. O sea, es para allá. ¿Es para allá o no es para allá? No. Ah, sí, es para allá. Entonces, si la hipótesis es que A' está contenido en A, o sea que A contiene todos sus puntos de acumulación, ¿cierto? Entonces, A barra, como es igual a unión puntos de acumulación, los puntos de acumulación están contenidos en A, por lo tanto, esto es igual a A, ¿cierto? Esto es por el hecho de que los puntos de acumulación están contenidos en A, así que se da la igualdad. Y al revés, Harto con la definición, y lo importante es que es una igualdad de conjuntos, ¿no? también, ¿cierto? O sea, en este caso, la definición de A barra es para allá, ¿cierto? Para el otro lado, para allá. Es el que vamos a demostrar. Entonces, si A, esto demostramos ese lado, aquí demostramos el otro lado, ¿cierto? Y este implica el otro. Y es por la definición, ¿cierto? O sea, ¿qué es A barra? A barra es A unión A prima, ¿cierto? Entonces, como tenemos igualdad de conjunto, los elementos que están acá necesariamente tienen que estar acá. Así que A prima está contenido. Era bastante simplecito. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí está. Bueno, y esto era el comentario que Sebastián, ¿cierto? Eso nos indica que, ¿cómo se llama? Que el conjunto de cerrado es equivalente a decir que es igual a su clausura, ¿cierto? Ya. Este es un teoremita un poquitito más difícil de demostrar. Voy a dar como tarea que, que lo vean. Está en el libro que subí, pero es una cuestión bastante casi filosófica, ¿eh? Lo que hace es tomar vecindades, ¿cierto? Y ocupa mucho el teorema de que las intersecciones con el propio conjunto son infinitas. Entonces ahí es donde tienen que comprender bien lo que están leyendo. O sea, en un momento dice, tenemos que si es así, estamos hablando de que los puntos de acumulación de A unión A', ¿ya? Deben estar contenidos, deben ser puntos de acumulación de A, ¿ya? Entonces, al ser así, uno decía, bueno, tengo un puntito que está ahí, por lo tanto, al intersectarlo con cualquier vecindad, eh, es distinto de vacío, y como es punto de acumulación, ese conjunto es infinito, y bueno, y tomábamos otro punto en el A', y así sucesivamente, ¿ya? Esa vecindad que tomamos también es vecindad de ese punto, y por lo tanto también tiene infinitos puntos en uno, en el otro, así que era punto de acumulación de A. Y ahí más o menos les dije a grandes rasgos cómo es la demostración. Eso es para el lado difícil, ¿eh? El lado fácil es, el lado fácil es este, que el A siempre está contenido en A barra, ¿ya? Por lo tanto, eh,
si, por ejemplo, X es un punto de acumulación de A, ¿ya? Entonces, toda vecindad de X, todo B sub X menos X, intersectado con nuestro A, es distinto de vacío, ¿cierto? Y en particular, este B sub X menos X, intersectado con A barra, que A barra es A unión A prima, es distinto de vacío, porque ya intersectado con A es distinto de vacío, por lo tanto, si le ponemos más elementos, va a seguir siendo distinto de vacío. Así que esto implica que A' está contenido en A barra prima. Esto es hipótesis de esto, ¿eh? Por si acaso. O sea, no, es consecuencia de esto, que si A está contenido en B, entonces A' está contenido en B'. ¿Ya? Es lo mismo. Es lo mismo, porque si aquí reemplazamos por A y aquí reemplazamos por B, entonces si esa intersección es vacía y A está contenido en B, entonces esta intersección con mayor razón es vacía. Y tiene puntos de A, ¿cierto? Así que la inclusión de aquí para allá es fácil. La inclusión de aquí para allá es la difícil, la que le estaba describiendo. ¿Ya? Esa es la complicada. Muy bien. Y bueno, vamos a terminar. Sí, yo creo que vamos a terminar con... Claro, es lo último que tengo. Entonces, si eso es un conjunto de A es cerrado, sí, solo sí, el complemento de A, que se escribe como E menos A o AC, ¿cierto? Es abierto. ¿Ya? Y en consecuencia se va a tener que si A es abierto, sí, solo sí, el complemento es cerrado. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una relación entre abierto y cerrado, porque al principio yo les dije que, ¿cómo se llama? Les dije que no necesariamente si un conjunto es cerrado va a ser abierto, o si un conjunto es cerrado no necesariamente sea abierto, y así sucesivamente. O que el complemento no sea abierto, no sea cerrado. Pero en este caso, si un conjunto es cerrado, entonces su complemento es abierto de inmediato. Si un conjunto es abierto, entonces su complemento es cerrado. Ya tenemos esas relaciones que están ahí. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? No sé si estamos bien hasta aquí. ¿No? ¿Hay preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? ¿Se ha entendido todo hasta ahora? Creo que no. No. ¿Cómo? Creo que no. Está ¿Está más o menos interesante claro? esta matriz. Ya, muy bien. Espero que le encuentren interesante. Estaba Es la gracia. filosófica, como dice este profe. Estaba como que uno se enreda con sus mismas palabras, de repente. Sí, exactamente. Que Y aquí hay también habla como harto. del mismo y del que está contenido y de acumulación, cerrado, no sé qué otra cosa. Entonces, como que es como que estábamos hablando de lo mismo, pero no. Claro, aquí estamos en algo un poquito más abstracto con respecto a lo que era RN, ¿cierto? Pero al final todo lo que hemos visto acá se puede aplicar en RN. Así que si le complica algo, puede llevarlo todo a RN. Entonces ve las bolitas en RN, ve los elementos como en RN y todo eso, con las distancias usuales de RN, ningún problema. Todo se puede ver ahí. ¿Ya? Entonces por lo mismo a veces les hago gráficos como este medio deforme de un B, las bolitas así redonditas, porque es más fácil de ver. ¿Ya? Más fácil cuando uno a veces dibuja. Por ejemplo, lo mismo que me había corregido antes, ¿cierto? Que los puntos de acumulación es mejor tratar de dejarlos como en los bordes, porque ahí es donde siempre la intersección de cualquier vecindad que tomemos es distinta de vacía, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos nuestro A, una cosa así, ¿cierto? Algo deforme, ya, cualquier cosa. Entonces los puntos de acumulación generalmente van a estar en un borde, ahí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada vez que tomemos bolitas, entonces voy a tener elementos que están en A, ¿ya? En esa vecindad B que me tomé de X. Entonces siempre hacer buenos dibujitos, más o menos teniendo claro el concepto, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, descansamos 10 minutos. Y la otra hora, me imagino que trajeron preguntas para el control del viernes, ¿cierto? Así que preparen las preguntitas y en 10 minutos más hacemos ejercicios.